Vamos a inclinarnos para una breve oración, por favor. Padre, pedimos tu presencia, tu espíritu y tus sentimientos, porque nada es peor que tener tu presencia, pero no en nuestros corazones. Te rogamos que estés con nosotros y diriges todo lo que será dicho y hecho aquí, y todos los pensamientos que habrá en nuestras reuniones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos tratando asuntos muy serios este fin de semana, y confío que todos estamos de acuerdo en esto. Y quisiera empezar con una nota de advertencia. Estos son problemas muy serios y hay una demanda urgente de respuestas, de algunas soluciones para resolver estos problemas, para saber cómo tratar estos problemas, pero al mismo tiempo existe un aspecto que quisiera resaltar brevemente desde el principio de esta charla. Nosotros debemos ser amables y caritativos en nuestras estimaciones con los que puede que no saltan dentro de esta batalla particular tan rápido como pensamos que deberían hacerlo. Es natural no querer hacerlo. Veamos esta declaración. Una copia del templo viviente me fue enviada, dice Ellen White, pero se quedó en mi estantería sin leer. De la luz que me fue dada por Dios, supe que algunos sentimientos defendidos en ese libro no llevan la aprobación de Dios y que eran una trampa que el enemigo había preparado para los últimos días. Cuando Ellen White supo que hay un problema con ese libro, ¿cuál fue su primera reacción? He pensado que eso debería ciertamente discernirse y que no es necesario para mí decir nada al respecto. Ella era por naturaleza una persona muy tímida. Era introvertida, no le gustaba nada salir a la escena. He vacilado y he tardado en enviar lo que el Espíritu del Señor me impulsaba a escribir. No quería ser obligada a presentar la engañosa influencia de sus sofisterías. Pero en la providencia de Dios, los errores que han estado entrando deben ser enfrentados. He intentado guardar el silencio, pero al ver al Dr. Kellogg ejercitando su sutil influencia sobre hombres que parecían no darse cuenta que él está equivocado, que no comprendían la obra que Satanás llevaba a cabo a través del doctor, estoy obligada a hablar. Tuvo que ser obligada por Dios a participar en esto. Estoy diciendo ahora a nuestros hermanos, sepárense, sepárense, tomen sus posiciones decididamente si quieren salvar sus almas. Tomen sus posiciones para la verdad y la justicia. He resaltado esto por un par de razones. En primer lugar, yo no quiero involucrarme en estas cosas. No veo nada mío aquí. Vamos, no me gusta esto más de que le gustó a Ellen White. Y esto puede ser verdad para otras muchas personas, y puede que no todos están llamados a participar en este asunto. ¿Os parece correcto eso? Es verdad que todos tenemos que tomar posición para la verdad o el error, pero posiblemente algunos no tienen ese llamado todavía. Así que solamente por ver a alguien mantenerse al margen de este tiroteo, pensemos que puede ser posible que no han recibido el llamado todavía. Debemos ser comprensivos y no hacernos enemigos entre los que pueden ser aliados. La razón por la que yo personalmente me he involucrado en esto es por traer una perspectiva histórica en este debate. Yo creo en los que sienten que están aprendiendo de las cosas esas históricas, y si existe alguna posibilidad, aunque sea la más remota posibilidad, que el asunto discutido aquí es la apostasía omega, fallar en aprender las lecciones de Alfa sería una estupidez. No podemos hacer eso. Así que por eso he entrado en este debate, y este es el ángulo de mi visión sobre el tema. Me gusta la historia adventista. Es sobre mi origen. Y por eso me gusta. En todo esto, en tratar con todo esto, estamos desafortunadamente en el peligro de perder de la vista la más grande lección de todo que tenemos en la experiencia alfa. En mi opinión, la más grande lección de todas es la misma lección que Jesús vino en la tierra para enseñarnos. Y es así. El amor es longánimo, es amable, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se deja provocar, no piensa mal, no se goza en la iniquidad, mas se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Y si no tenemos esto, no somos más que el reverso de este texto. Nada más. Ellen White intentó durante años hablar con el Dr. Kellogg. Ella le escribió carta tras carta, implorando, instruyendo, apoyando con lo que podía, y ella defendió al doctor en todos los modos posibles. Esto es irónico y os puede sorprender, pero sus más poderosas defensas eran para el Dr. Kellogg. Aunque hay distintas opiniones, pero básicamente la defensa más fuerte en favor de Kellogg que ella presentaba fue en la Conferencia General de 1903 en público, un año después de que él había escrito El Templo Viviente. Ella estuvo defendiendo un panteísta, pero ella no estuvo defendiendo el panteísmo. Si podemos separar las personas de los asuntos, pues tendremos solo los asuntos. Y esto es importante. Tristemente, Kellogg sufrió muchísimo de parte de sus hermanos que no tenían talentos en esta área en que Ellen White tenía. En aquella conferencia general de 1903, ella se levantó y se dirigió a los pastores diciendo: algunos de los presentes hicieron guerra contra el doctor acusándolo doble de lo que merecía. Lo habéis derribado para exaltaros a vosotros mismos. Y la misma guerra tenemos hoy. Saben, siempre la historia lo confirma. Siempre los ataques de nuestros hermanos cortaron la cabeza a nuestra propia gente. ¿Recordáis? Jones, Wagoner, Kellogg. James White estuvo muy cerca de abandonar todo porque sus hermanos no fueron compasivos. Y hay una razón para esto. La Biblia dice: Jesús vino a los suyos y ellos no le recibieron. Esta es una prueba muy dura. No nos podemos permitir estar en el lado equivocado de este asunto. Cada alma es un alma que ha de ser salva. Los que creen los errores son almas que deben ser salvas. Los que enseñan errores son almas que deben ser salvas. Si no tenemos esto, no tenemos nada. Pero también hay un tiempo para hablar. Y este es el tiempo para hablar. Así que me he involucrado en este asunto y las cosas relacionadas con él, y me volví cada vez más preocupado, y he llegado a la conclusión que este consejo es tan válido hoy como lo fue en los días de Ellen White. Ella dice: los sentimientos del templo viviente con respecto a la personalidad de Dios han sido recibidos incluso por hombres que tuvieron una larga experiencia en la verdad. Cuando tal hombres consienten a comer del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal, no debemos más mirar el tema como un asunto que debe tratado con gran delicadeza. Ese es el tiempo para tomar el toro por los cuernos. El hecho de que los que pensábamos que están firmes en la fe han fallado en discernir la engañosa y mortal influencia de esta ciencia del diablo debería alarmarnos como ninguna otra cosa nos ha alarmado. Es algo que no puede ser tratado de poca importancia, que hombres que han tenido tanta luz y evidencias tan claras sobre la autenticidad de la verdad que tenemos, se volvieron inestables y fueron conducidos a aceptar teorías espiritistas respecto a la personalidad de Dios. Esto no es un pequeño problema. Las cosas que tratamos no son triviales. Crecieron y crecieron por décadas. Solo quiero contar dos circunstancias particulares, dos situaciones en particular, que no lo sé, por alguna razón estaba estudiando estas dos cosas que me atrajeron la atención. Y entonces pensé, pero ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ocurrir eso? Así que dos casos locales. Primero fueron unos estudios bíblicos publicados por el Centro de Recursos de la División Norteamericana, conocidos como Materiales para I Follow Discipleship. Este era un proyecto enorme. Más de 100 estudios bíblicos fueron compartidos al principio, cada uno con una guía de presentación, ayuda para participantes, discusiones, preguntas por grupo, actividades de aprendizaje, presentación PowerPoint, 100 conjuntos con 5 tipos diferentes de cosas. Esta era una tremenda operación. Una de las cosas que me produjo preocupación fue la selección de los materiales, los documentos que iban a ser estudiados, y también la lista recomendada de lectura para el final de los estudios. En los dos casos existía una inclinación muy acentuada hacia autores emergentes, y no estoy exactamente de acuerdo con esto. Algunos ejemplos: Henry Nouwen. Y si no conocen todos los nombres, permítanme solo decir que son de los más prominentes autores emergentes. Estos tipos enseñan de modo muy claro los elementos místicos de la enseñanza de la iglesia emergente. Henry Nouwen es citado no menos de 14 veces en los cursos del estudio bíblico y tiene un libro recomendado en su página web listada.
N.T. Wright, 9 veces citado, 4 libros recomendados, 21 veces y su página web listada. McBrien, 6 veces listado, 5 libros recomendados, 24 veces. Leonard Sweet, 4 veces citado, 1 libro recomendado y su página web listada. Richard Foster, 3 veces citado, 2 libros recomendados, 16 veces y su página web presentada 5 veces. Dallas Willard, 2 veces citado, 6 libros recomendados, 66 veces. Debe que son buenos libros. Ahora, en el caso que puedan hacer un cálculo rápido, esto daría como más de 175 recomendaciones solamente de estos 6 autores. Y hay otros también, pero quise hacer la lista más corta. Entre los otros hay un tipo que se llama Eugene Peterson, y las licencias se refieren a él como erudita hebreo de muchos años de experiencia. Seguro hay buenos eruditos hebreos. Y las licencias incluyen citas de su paráfrasis bíblica titulada The Message, el mensaje. Y en realidad no quiero recomendar a nadie esa versión de libro. Bueno, en absoluto no creo. No creo que debería llamarse una versión de la Biblia. No recomiendo su paráfrasis, ¿bien? Ni tampoco lo incluiría entre ninguna autoridad de estudio bíblico, en absoluto. ¿Por qué no? Porque por la única razón de decir esto. Bueno, ¿por qué gasta la gente tanto tiempo para estudiar la Biblia? ¿Cuánto necesita saber? Investimos todo este tiempo en comprender un texto que tiene una propia vida separada y pensamos que nos volvemos más piadosos y espirituales cuando hemos terminado, pero todo es para ser vivido. Nos ha sido dado, así que debemos vivirlo. Pero la mayoría de los cristianos saben mucho más de la Biblia de lo que están viviendo. Ellos deberían estudiarla menos, no más. Solamente necesitas saber suficiente para hacerle caso a Dios, dice el hebreo. Este es el extremo elemento subjetivo de la iglesia emergente. No necesitas nada que es sólido y concreto, que realmente puede ser estudiado detenidamente para comprenderlo, sino que todo lo que necesitas es una supuesta conexión mediante la cual puedes hablar con Dios y escuchar lo que Él tiene que decirte. Y personalmente no me gusta nada eso. Tengo un problema con ello. Vamos a seguir. Existen unos cuantos más términos significativos frecuentemente usados en las lecciones de eFollow. El primero siendo el silencio. ¿Por qué necesitarías hablar de silencio en unos estudios bíblicos? 22 veces se nos habla del silencio, pero esto no es nada. ¿Qué tal la meditación? 138 veces. Eso es un montón de énfasis sobre la meditación, por tratarse de unos estudios bíblicos. Aquí tenemos una cita de los estudios. Algo esencial es la meditación. Esto se refiere a la práctica mental de vaciar la mente, silenciar la charla de mis pensamientos y entrar en un estado de plenitud mental. Bueno, precisamente con eso tengo un problema. He sido demasiado tiempo profesor de inglés. No puedes decir vaciar la mente y plenitud mental y usarlo como sinónimos. Hola. Lo siento, es una mentira. No me hagas esto, ¿vale? Es que no me lo creo, porque si vacías tu mente, tendrás vacío mental, no plenitud. Para ser honesto, te volverás idiota, ¿vale? Recomiendo hacerlo durante 2 días, unos 20 minutos por la mañana y repetirlo por la tarde. Yo me pongo en modo alerta y me concentro en ralentizar mi respiración. Dice el autor, ¿hay algún problema con la respiración? ¿Por qué en el mundo quisiera ralentizar mi respiración? Porque es el más rápido camino para entrar en un estado alfa en el proceso de meditación. Esto es de los hindúes. Ellos ralentizan su respiración por mucho tiempo. Noto las distracciones y les aparto mientras estoy enfocando el silencio interior. Estos estudios basados en escritores emergentes son tan descarados y en realidad se convirtieron en punto de debate en una discusión publicada en un artículo en la página internet de Spectrum Magazine. Y es bastante interesante porque no se está debatiendo algún tema conservativo sobre los conejos salvajes, porque el tema del debate trata de las cosas escritas en este libro. Bueno, sigamos con un tema distinto, un problema diferente. Otra organización interesante llamada el Instituto de Liderazgo.
No me acuerdo cómo exactamente he dado con esos chicos, pero estaba en Canadá tecleando en mi pequeño portátil buscando cosas en Google. Hice esto en parte porque uno de los autores emergentes recomendados nos dice que ahora vivimos en un mundo Google. Y dije, bien, vamos a ver si tiene razón. Así que todo lo que os cuento ahora, excepto las cosas históricas que he tomado de fuentes más razonables, pero todo lo demás lo he encontrado con el portátil. De hecho, no fue nada difícil. Y de alguna forma he llegado a esta operación, no me acuerdo cómo, y he dado con el Instituto de Liderazgo, y en realidad es una buena pregunta cómo lo he encontrado, pero lo vamos a ver en un momento. Pero en su página web encuentras esas cosas. Situado en Orange, California, eso no sé dónde está precisamente, fue fundado en 1989 por L. Paul Jensen, que sirvió los últimos 25 años como director del instituto. Se nos dice que él es pastor adventista, sirvió en el equipo de Campus Crusade for Christ, fue pionero de los ministerios universitarios y capellán universitario para la Iglesia Adventista por 16 años antes de iniciar el Instituto de Liderazgo. 16 años antes de 1989 nos lleva atrás en 1973. Estas cosas llevan un buen rato entre nosotros. Bueno, pues Paul Jensen, ¿qué sabemos sobre el hermano Jensen? Él fue alumno graduado bajo N.T. Wright en la Universidad de Oxford. Eso es un posible problema. Y él es ahora el profesor asistente adjunto de liderazgo y formación cristiana y espiritualidad en cultura contemporánea al Seminario Teológico Fuller. Y eso es otro problema. Ahora vamos al instituto para un poco más de información y hablemos sobre el equipo. De los 11 miembros del equipo, 6 son graduados con avanzados doctorados en Fuller Institute. Muy fuertes vínculos entre el Instituto de Liderazgo y el Seminario Fuller. Y 4 han servido como miembros de la facultad ahí. Los 5 miembros tienen doctorados o credenciales de la Universidad Pepperdine, el Seminario Teológico de Denver, de la Fundación de Graduación Teológica de la Universidad Azusa Pacific, en la Escuela de Teología Talbot y del Monasterio de Cristo Resucitado. Para ser sincero, no conozco a la mayoría de esto. Solamente uno de esos miembros, John Ciccarelli, graduado en la Azusa Pacific, es adventista del séptimo día. La web del instituto dice que es pastor principal en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Escondido. No sé si la web es actualizada, pero eso es lo que dice ahora. Una cosa sobre la cual la web no da mucha información es la relación de trabajo del Instituto de Liderazgo con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para obtener esta información tenemos que ir a un artículo de mucha ayuda que apareció hace unos años atrás en una publicación llamada Adventist Today. Esta es una publicación con la teología cuya me he encontrado a veces en oposición, pero hasta donde yo sepa creo que tienen algo bueno todavía. Ellos no mienten. Se desvían en muchas cosas, pero no mienten sobre los hechos, así que respeto eso y creo que es una buena cualidad. Así que fue un artículo que apareció en esta publicación. El autor fue el Dr. Moral Whitney, que en aquel tiempo era el pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Anaheim. Según este artículo, el Instituto de Liderazgo fue configurado por los administradores de la Conferencia California del Sureste en respuesta a fuertes directivas del Comité Ejecutivo de la Conferencia para alcanzar y conservar a los jóvenes y los jóvenes adultos. Bueno, entonces esto fue en 1989 y lo que dice el pastor Whitney es que el comité dijo, hey, perdemos demasiados jóvenes aquí. Reconozco que eso es un problema que te puede hacer muy preocupado. Estamos perdiendo demasiado jóvenes, vamos a hacer algo al respecto, vamos a preparar un programa para salvar a nuestra juventud y hasta aquí todo parece bien, ¿no? Más adelante, Whitney, el pastor, dice, y voy a leer, importantes fondos fueron provistos del presupuesto de la conferencia empezando desde 1993 y continuando cada año. Eso fue escrito en 2002, así que unos 10 años recibieron dinero de la conferencia y desde entonces no sé qué habrá pasado hasta hoy, pero esta es la información que tengo disponible. Con el tiempo, el nombre oficial del programa dirigido por el Instituto de Liderazgo llegó a ser el viaje para alcanzar las nuevas generaciones.
Comprenden el énfasis que se pone en alcanzar la juventud, ¿no? Pero generalmente es llamado simplemente el viaje. ¿Y qué sabemos sobre el viaje? ¿Se ve en la pantalla? Solo en una. Bueno, según el artículo del pastor Whitney, 3 veces al año los participantes en el viaje se reúnen para un retiro de 3 días en Pine Spring Ranch, el campamento de la Conferencia Sureste de California. Y continúa, la base para el viaje fue la formación espiritual de los pastores involucrados en el proceso. El objetivo declarado oficialmente era salvar a los jóvenes de la iglesia, pero los métodos para alcanzar este objetivo era la formación espiritual o emplear como modelo, por decir así, las experiencias espirituales de los pastores. Y dice, pronto esto se volvió en un aspecto importante para el reclutamiento de los siguientes grupos. Desde 2006, los ficheros públicos de la organización han listado un tal Sandy Roberts de la calle Pierce 11330 Riverside, California, como uno de los directores de la organización. Yo no había oído ese nombre. Hice un poco de investigación y he encontrado que esa dirección es la oficina de la Conferencia California Suroeste. Así que Sandy Roberts es probablemente la misma Sandra Roberts, la mujer que recién fue elegida como presidente de esta conferencia. Así que desde 2006 ella es miembro de la junta directora y podemos ver cómo todo encaja perfectamente. Mirando esta perspectiva, si vas a tener un enlace entre el comité de la conferencia y el Instituto de Liderazgo con su viaje, Sandra Roberts encaja perfectamente porque ella obtuvo un doctorado en ministerio con base en formación espiritual de la Escuela de Teología Claremont. Así que está muy bien preparada para hacer lo que hacen ahí, ya que tiene su experiencia en formación espiritual y entiende muy bien estas cosas. Así que todo tiene sentido. Hay muchos documentos disponibles en los sitios de Internet y es interesante observar que son particularmente diseñados para introducir las prácticas místicas a los que las desconocen y especialmente a los protestantes. Un ejemplo es esta cita. Un don para la iglesia que fue poco conocido entre los protestantes hasta hace poco es la oración del examen. Esta oración fue introducida a los miembros de la Sociedad de Jesús, los jesuitas, por su fundador Ignacio de Loyola. Fue la forma principal de oración para la sociedad que fue fundada como una orden misionera. Pues resulta que son buenos misioneros, de veras. Como práctica espiritual puede hacerse en cualquier momento y lugar y es especialmente accesible a las personas que viajan y en los lugares de trabajo, exactamente como lo fue para los primeros jesuitas que andaban por el mundo como misioneros itinerantes para establecer obras evangélicas y colegios. Al corazón de esta oración fue la enseñanza de Loyola de encontrar a Dios en todas las cosas. ¿Perdón? Esta es la definición del panteísmo. Dios en todas las cosas. Eso me preocupa mucho. Los materiales preparados por el Instituto de Liderazgo animan repetidamente la adopción de métodos místicos de adoración, instrucciones sobre cómo hacer las cosas y frecuentes referencias a Lectio Divina. Un documento relata la experiencia de una mujer que andaba en las sendas del laberinto, que en realidad no es un laberinto, sino un círculo con líneas concéntricas que van hacia el centro con puntos de paradas para la meditación. Como Dios, y he puesto Dios entre comillas porque no estoy seguro de eso, de cómo Dios le habló una serie de frases de 2 palabras. Observen la secuencia. Yo soy, tú eres, nosotros somos, ellos son, todo es, yo soy. Bueno,
Esto a mí me parece nada más que un extravagante ejemplo del acepto de unidad con el universo, de que todo es yo soy, la gran meta del hinduismo, el perder nuestra conciencia personal y ser combinados en una mezcla con la gran esencia del universo. Esto no es cristianismo. Esto no es lo que quería ser visto enseñar a los pastores de la Conferencia California Sureste. No es una coincidencia que los participantes relatan experiencias parecidas, porque todos los materiales, los líderes, los encaminan en esa dirección, y además de esos materiales, ellos ofrecen continuamente y recomiendan los libros que tratan el aspecto de las prácticas místicas de la iglesia emergente. Entre los autores clásicos promovidos encontramos a Ignacio de Loyola, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila y Tomás de Kempis. Esos todos son clásicos místicos católicos de las generaciones pasadas, de los siglos pasados. Entre los autores contemporáneos tenemos a Henry Nouwen, Thomas Merton, Dallas Willard, Eugene Peterson y al ex profesor de Paul Jensen, N.T. Wright. Un nombre particularmente inquietante ofrecido como recurso es Sue Monk Kidd. Sue Monk Kidd parece que es una autora muy conocida, de la cual nunca he oído. Bueno, tampoco he buscado sus libros en la librería, pero tuve que leer su currículo para saber quién es. Ella empezó en la iglesia bautista, pero luego todo cambió. El proceso empezó con la lectura de un libro de Thomas Merton. A partir de ese libro, todo tomó un rumbo, ella dirá que cuesta arriba, pero yo inclino a creer el contrario. Desde entonces, ella rechazó completamente la Biblia y el cristianismo y está ahora militando para la adoración de una especie de diosa unitaria panenteísta. ¿Y por qué se la necesita a ella como componente en un programa de instrucción cristiana? Esto para mí es un enigma. Una cosa que me preocupa es la falta de transparencia. Probablemente esto es lo que más me preocupa, la falta de transparencia respecto a este programa. El único comentario público que pude encontrar de parte de la Conferencia California Suroeste o de la Conferencia Unión Pacífico con respecto al Instituto de Liderazgo, y créanme que he buscado muchísimo, lo único que pude encontrar fue una descripción de las actividades hospedadas en el campamento de verano de la conferencia. Ellos dicen esto: Pine Spring Ranch es privilegiado hospedar el Instituto de Liderazgo que educa a las almas de muchos pastores de la Conferencia California Sureste a través del Ministerio El Viaje, un programa de formación espiritual y renovación para los líderes de la conferencia. Saben, sospecho que muchos miembros de la iglesia, cuya generosidad financiera ha sido utilizada en gran medida para la instrucción de esos pastores, serían probablemente interesados en saber más cosas sobre este programa particular. Pero nunca ha sido anotado en los registros de la Unión del Pacífico que pude encontrar. Este texto de 3 líneas es la única cosa que he encontrado en la sección de los archivos en el sitio web de la conferencia. El artículo del pastor Whitney fue escrito hace 12 años, así que pudo haber ocurrido algún cambio en las relaciones de trabajo entre el Instituto de Liderazgo y la conferencia, pero no se puede verificar nada al respecto. Bueno, lo que pude encontrar fue en Internet. Claro, podría haber, aunque suena un poco raro, podría haber llamado por teléfono y decir: hola, ¿puedo preguntaros algo? Pero quise divertirme un poco con Google, y eso es lo que hice. Lo que puedo decir es que parece haber quedado la relación de trabajo hasta hoy. Al principio de 2014, el Instituto de Liderazgo hizo esta observación en el contexto de propuestas sobre el futuro del programa El Viaje a la Conferencia California Sureste. Ellos escribieron: en noviembre de 2013, El Viaje celebra su 20 aniversario en la Conferencia Adventista de Sureste. La generación 1 hubo su primer retiro en noviembre de 1993. Ellos los llaman generaciones de cursos. No sé exactamente por qué, pero esa es la generación 1, 2, 3, hasta la generación 21 o 22, no sé preciso. En la solidez de los 20 años de instruir unos 125 pastores de la conferencia, creemos que existe una oportunidad para el significante crecimiento del alcance y el impacto del viaje para los próximos años. Esto levanta preguntas en mi mente. No creo que deseo el crecimiento del alcance y del impacto para los próximos años.
No quiero que ellos instruyan 125 pastores adventistas. No quiero que hagan eso sin que los miembros de la iglesia conozcan todo esto. Creo que eso es un problema. Pero ahora, teniendo todo este fondo, quiero salir de eso y pasar a las cosas que amo. ¿Qué hacemos respecto a esto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución a toda esta cosa? Vamos a empezar con una ilustración del espíritu de profecía. Ellen White usa estas palabras bastante frecuente. Al igual que en el mundo natural, lo mismo en el mundo espiritual. La naturaleza no es Dios, pero Dios usa la naturaleza para ilustrar verdades espirituales. Quiero sugerir que seguramente vamos a encontrar algunos excelentes consejos en estas palabras. Las enfermedades nunca aparecen sin causa. El camino es preparado y la enfermedad invitada por despreciar las leyes de la salud. La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. En caso de enfermedad debe establecerse la causa. Las condiciones insalubres deben modificarse y los malos hábitos corregidos. La naturaleza debe ser ayudada en sus esfuerzos en eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales en el organismo. Cosas sencillas, pero todos sabemos que generalmente tratamos los síntomas y olvidamos o voluntariamente descuidamos los problemas no visibles. Y creo que todo esto es metafóricamente verdad en la condición de la iglesia. Existe este problema subyacente que debe ser determinado y tratado. Vamos a imaginarnos que estamos en un barco salvavidas a la deriva en alguna parte en el medio del Océano Pacífico. Sufrimos de desnutrición, ya que no hemos comido hace mucho tiempo, y también de deshidratación. Estamos casi muertos. Ahora imaginemos que una furiosa ola viene de ninguna parte y nos arrastra fuera del barco. Ahora estás fuera del barco y de repente un gran tiburón blanco viene hacia ti. Miras alrededor y ves un remo que fue arrojado por la misma ola que tú, lo coges, esquivas el tiburón, te lo arreglas volver otra vez en el barco y ahora puedes relajarte. Oh, la vida es tan buena, todo está bien ahora. Pues no, todavía estás muriendo de inanición y deshidratación, nada está bien, ¿correcto? Creo que estamos en una situación similar. En mi opinión, la herejía llamada iglesia emergente es el tiburón. Aunque la podemos esquivar, seguimos en peligro de muerte. Necesitamos hacer algo para conseguir comida, agua y algo de tierra firme. Así que, en sentido espiritual, ¿qué es una enfermedad? Dios despertará a su pueblo. Si otros medios fracasan, aparecerán entre ellos herejías que los zarandearán, separando el tamo del trigo. El Señor llama a todos los que creen su palabra a despertar del sueño. Preciosa luz ha llegado, adecuada para este tiempo. Es la verdad de la Biblia mostrando los peligros que están justo sobre nosotros. Herejías. Si otros medios fracasan, aparecerán herejías. Esos son los tiburones. Es ahí donde estamos. Para mí esta es una señal que todo lo demás ha fallado. Dios ha estado esperando por muchísimo tiempo que su pueblo sea unido. Eso no sucedió, según su voluntad, y estamos en esta situación ahora. Eso es lo que hace Dios cuando todo lo demás falla. ¿Qué hacen los hombres cuando todo lo demás falla? Pues si es un día bueno, verificarán la dirección, ¿no? Cuando todo lo demás falla, busca la dirección. Quisiera apuntar unas cuantas cosas que pueden ser direcciones a las cuales no hemos acordado la debida atención. Hay más de una conexión que puede ser aparente al principio. Creo que esta es la única respuesta eficaz, el único plan eficaz de contraataque, si quieren, ¿bien? Andaremos por eso creo, andaremos por la senda estrecha, que será más y más y más estrecha, y finalmente la única cosa que podemos hacer, bueno, tendremos dos opciones. Podemos caer en el abismo o hacer lo que Dios nos dijo hacer todo el rato. Porque Él siempre nos pide hacer únicamente lo que es absolutamente necesario.
De la perspectiva histórica de la historia adventista, y por razones obvias de que no tengo tiempo por decir todo lo que quisiera decir sobre este asunto, creo que lo mejor donde podemos ver el problema oscuro es en esta declaración. La verdad para este tiempo, el mensaje del tercer ángel debe ser proclamado en voz alta, acentuado con creciente poder según acercamos la gran prueba final. Esta prueba debe llegar a las iglesias en conexión con la verdad, la gran prueba final. Esa es la omega, ¿correcto? Omega es el fin del alfabeto griego, la gran prueba final está al final, es decir, al final. Esta prueba debe llegar a las iglesias en conexión con la verdad, ¿cuál? Lo he oído. Muchos piensan que es el sábado. Pero no es eso lo que dice la profeta aquí. Con la verdadera obra misionera médica. Una obra que el gran médico debe dictar y presidir en toda su amplitud. Saben, resulta que el panteísmo es solamente un elemento de todo el tren de herejías del alfa y omega. El panteísmo es el componente teológico teorético. Pero eso no es todo el resto de la vida. No es todo el resto de la piedad. Es una teoría. En eso erraron los judíos también, pensando que recibir mentalmente la verdad, eso los va a salvar. Y somos advertidos en contra de esto una y otra vez por los escritos del espíritu de profecía. Esta contienda de la iglesia atrás con Kellogg en 1905-907, en aquel entonces hemos ganado esa batalla, hemos preservado nuestra teología y eso fue bien. Hemos hecho lo que se necesitaba hacer, pero hemos perdido algunas cosas. Kellogg había sido usado por Dios. Ellen White dice algunas cosas sobre Kellogg que no dijo sobre otra persona. Dice que él era el más grande médico del mundo. Ella lo llamaba el médico de Dios. Ella invirtió más tiempo y esfuerzo en salvar su vida que con ninguna otra persona. Dr. Kellogg había sido usado por Dios para llamar la atención de la iglesia sobre la obra práctica de Isaías 58. Isaías 58, bueno, es un capítulo bonito, pero ¿es realmente importante? Os dejo decidir cada uno. No podemos guardar el sábado, está entre corchetes porque en realidad pone este día, pero en el párrafo anterior habla del sábado. No podemos guardar el sábado sagrado a menos que sirvamos al Señor de la manera presentada en las Escrituras. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de iniquidad, soltar las cargas pesadas y dejar ir libres a los oprimidos y que rompáis todo yugo. ¿No es compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres errantes en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Esta es la obra que descansa sobre cada alma que acepta servir a Cristo. Y no hemos hecho esto. Os quiero decir, dice ella, que cuando los ministros del Evangelio, los pastores y los obreros médicos misioneros no son unidos, se coloca en nuestras iglesias el peor mal que se puede colocar ahí. Los pastores y los obreros médicos misioneros han perdido muchísimo su unidad en el asunto de Kellogg hace más de 100 años atrás. El peor mar de las iglesias es aquel barco del cual hemos sido arrastrados. Y ahora tenemos que lidiar con el tiburón. La única forma de tratar eficazmente con este asunto es hacer lo que Dios nos dice que hagamos en términos de unificar la obra pastoral práctica con la verdadera teología y el evangelismo. Ahora os digo, ¿por qué es complicado esto? Unificar la obra pastoral práctica con la verdadera teología y el evangelismo es realmente difícil para los corazones egoístas, porque la obra pastoral práctica es algo de sacrificio personal, y eso duele. Pero sin sacrificio personal, somos bronce ruidoso o címbalos que retiñen. En otras palabras, necesitamos hacer el mismo tipo de obra que Jesús hizo cuando estuvo aquí. ¿Hacia dónde nos dirigimos con todo eso? Dos advertencias del siglo pasado nos dan la perspectiva. Mientras que la agresión religiosa socava las libertades de nuestra nación, ¿habéis leído la noticia la semana pasada que la alcaldesa de Houston ha prohibido algunos sermones en esa ciudad? ¿Sí?
Cualquier pastor que habla sobre el tema del homosexualismo en un sermón, su sermón será citado, denunciado. Parece que han dado atrás ahora, pero vemos que se estrechan las fronteras de la libertad poco a poco, porque esa alcaldesa es lesbiana. No han dejado el asunto descansar, están presionando sobre denunciar los sermones. Bueno, es interesante, hubo un gran escándalo, mucha gente estuvo muy furiosa. No digo que esto va a pasar hoy mismo, pero vamos en esa dirección. Mientras que la agresión religiosa socava las libertades de nuestra nación, los que defenderán la libertad de conciencia serán puestos en posiciones desfavorables. Por su propio bien, ellos deberían, mientras tienen la oportunidad, hacer algo inteligente. ¿Cuál sería esa cosa inteligente por hacer, mientras que la agresión religiosa socava nuestras libertades? ¿Qué deberíamos hacer? La declaración sigue. Ellos deberían ser inteligentes en considerar la enfermedad, sus causas, la prevención y el remedio. Todos los que harán esto encontrarán un campo de labor en cualquier lugar. Habrá afligidos, multitud de ellos, que necesitarán ayuda, no solo entre los de misma fe, pero en gran medida entre los que no conocen la verdad. ¿Saben que hay una razón por la cual Ellen White constantemente anima a aprenderse los remedios sencillos? ¿Sabe cuál creo que es? Porque muchos de nosotros somos simplemente personas sencillas. Sí, no todos nosotros tenemos doctorados. Probablemente no sería exactamente bueno en practicar una cirugía a corazón abierto. Yo digo. Sería muy divertido, pero estoy seguro que sería no muy indicado. Parece que no es ese mi departamento. Pero los remedios simples tienen verdaderamente una buena cualidad. Son simples. Y creo que pronto viene el día cuando vamos a tener que trabajar con los simples. Este es el terreno en el cual se llevará a cabo la última lucha de esfuerzo evangélico. Las circunstancias probablemente muy pronto van a establecer que cualquier sistema religioso que no podrá atender las necesidades prácticas de la humanidad simplemente será irrelevante. Cuando todo se vendrá abajo, cuando el sistema financiero caerá, cuando el gobierno caerá, cuando la sociedad caerá, cuando el sistema medical caerá, no tendrás la libertad de predicar algo que chocará con una necesidad. Jesús en sus días empleó más tiempo en sanar que en predicar. Supongo que hay algo importante en eso, ¿no? Sea que la iglesia de Dios lo comprende o no, Satanás sí que lo comprende. Aquí tenemos la segunda advertencia. Y creo que alguien ha leído esto antes. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están como columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esa reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Nuestra religión sería cambiada. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los líderes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Acaso pasa algo así hoy? ¿Alguna vez habéis oído del Evangelio Social? ¿Alguna vez habéis oído de la Fraternidad Adventista para la Paz? Es una organización de no sé exactamente de dónde, pero tendrán unos 10 años de actividad. Puede que los habéis encontrado en alguna página web donde hacen colectas de firmas para un montón de cosas. Y son los mismos individuos que hemos encontrado involucrados en otros asuntos. Vamos a mirar unas fotos de algunas páginas web interesantes que encontré por ahí. Se puede leer ahí abajo, haciendo la paz y la reconciliación, lo que parece ser una buena causa. En realidad, no creo que alguien pueda pensar que los muertos y las bombas son mejores que la paz. Así que la idea de promover la paz aparece como una buena causa, al igual que la reconciliación. En esta otra foto leemos ayuda humanitaria para la creación. Bueno, ecología, otra cosa buena. Esta foto dice salud y derechos humanos. Bueno, difícilmente podemos encontrar un problema mayor que la salud.
Y los derechos humanos, ya saben, ¿hay algo malo en eso? Esta otra dice libertad de conciencia. También una buena causa. No sé exactamente por qué nos muestran un monje budista, pero la libertad de conciencia es buena. Aquí luchamos para igualdad racial y de género. Claro. ¿Quién se atreve a ponerse mal con la igualdad? Suena bien, ¿no? Y esta dice economía de sábado. Bueno, economía de sábado parece interesante. Ya saben, los adventistas del séptimo día son grandes aficionados del sábado. Pero, ¿qué pasa si los hacedores de paz funcionan en términos equivocados? ¿O si la ecología se vuelve panteísmo? ¿O si los derechos de salud incluyen posiciones radicales con respecto al aborto? ¿O si los derechos humanos empiezan a clasificar la verdad como discurso de odio? En realidad esto es un problema en el país donde vivo actualmente. Ahí en Canadá un montón de cosas son catalogadas como discurso de odio y muchas cosas no se pueden hablar. La libertad de conciencia alguna vez puede torcerse y promover una equivalencia moral entre todos los sistemas de creencias. Oh, yo creo en la libertad de conciencia. Eso significa que lo que crees tú y lo que creo yo es igual de bueno. ¿Seguro? La igualdad de género alguna vez empieza a chocar con la teología. ¿Y qué tal si la economía del sábado empieza a no tener nada que ver con el sábado? Bueno, vamos a acercarnos un poco más a estas cosas. A la reformación que el Dr. Kellogg trajo hace más de 100 años. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Kellogg tenía la misión en la ciudad de Chicago. Él hacía una completamente desproporcional confusión en la obra misionera. Cuando empezó, Ellen White lo había apoyado fuertemente desde su conversión en 1888 en la conferencia de Minneapolis hasta 1891-93. Ella lo había apoyado muchísimo, pero en 1896 él abandonó todo porque los pastores le daban muchos problemas. Ellen White dijo que le hicieron guerra y él se enfureció. Ella dice que empezó a vengarse contra los pastores, pero cuando fue bueno, él lo fue en gran manera. Y cuando fue malo, lo fue en gran manera. Ella escribe que cuando el doctor ya había perdido su camino con respecto a la obra misionera, hizo muchas cosas que ella le pidió, le imploró no hacerlas. Los líderes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Esta declaración se está cumpliendo en el adventismo justo delante de nuestros ojos. Demasiado muchos miembros de la iglesia abrazan el inútil evangelio social. Hay un acercamiento equivocado a la obra misionera médica donde no se consigue nada para el Señor. Esto no es lo que Dios está promoviendo. No quiero hablar mucho de la fraternidad adventista por la paz, pero la fraternidad adventista por la paz es hermana de una fraternidad más grande que incluye la fraternidad bautista, la fraternidad católica, la fraternidad budista. De hecho, es bastante ecuménica. Esa organización particular puede que no va a hacer grandes cosas en el futuro, pero la mentalidad que promueven es mortal y esa mentalidad se extiende por todas partes. La mala noticia es que no creo que vamos a librarnos de este problema en el futuro próximo. Escuchen estas palabras. Fundación, construida sobre la arena. La tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Esta es la historia del hombre sabio y del hombre necio. Uno edificó sobre la roca y el otro sobre la arena. Y luego bajó la lluvia y subió el diluvio. 2 casas, una tempestad. La misma tempestad. Y Cristo no dijo nada de una siendo diferente de la otra. Uno construyó una casa y el otro otra. Hasta donde sabemos, las casas pueden ser idénticas, excepto una cosa, la fundación. Esa es la única diferencia, la base. La casa del hombre sabio no era protegida contra esa tempestad. La misma palabra es utilizada, es la misma tempestad. No hay nada de favoritismo involucrado en este relato. Es únicamente que una casa tenía una fundación sólida y la otra no.
¿Qué es la tormenta y la tempestad? ¿Cuándo pasarán esas cosas? Creo, hermanos y hermanas, que nosotros llamamos a esto el tiempo de un poco de angustia. Cuando el mundo se desmorona, cuando el pueblo de Dios conocerá qué significa realmente no tener absolutamente ningún soporte terrenal, ¿os recordáis aquella declaración? Absolutamente ningún soporte terrenal. Oh, qué cosa más terrible. No. ¿Por qué necesitamos los soportes terrenales hoy? Estamos caminando por la senda que se estrecha cada vez más. No necesitamos estos soportes, tenemos al Señor. Pero no hemos aprendido esa lección. Dios es misericordioso. Pero ¿qué pasará cuando el mundo se derriba, cuando el pueblo de Dios conocerá qué significa realmente no tener absolutamente ningún soporte terrenal, cuando será imposible para los egoístas hacer ninguna obra en las ciudades sin renunciar a su egoísmo? Entonces vamos a ver la diferencia entre un sistema que depende del poder humano, que es inútil, y un sistema que depende de Dios, que provee todo lo necesario para seguir adelante en hacer el bien por la fe. Esta es la parte aplicativa de la justificación por la fe. La justificación por la fe nunca fue designada a ser algo teórico. Y por lo menos de la perspectiva del Señor, todo esto va a llegar muy pronto a un mundo al borde del desastre. Deseo deciros que pronto no será posible la obra en forma ministerial, sino la obra médica misionera. Oh, no, qué cosa más terrible. Vamos a perder todos estos métodos de salvar almas. No, nada más equivocado. Esto es lo que se supone que debemos hacer ahora. Se supone que siempre deberíamos haber hecho la obra misionera médica. Jesús fue el más grande médico misionero. Él estuvo más tiempo sanando que predicando. La obra de un ministro, de un pastor, es de pastorear. Nuestros pastores tienen que trabajar conforme al plan evangélico de pastorear. Oh, déjame pensar un poco. ¿Qué puede significar eso? Oh, puede que tiene algo que ver con Mateo, Lucas y Juan. Puede que debería buscar a ver lo que dijo Jesús. Puede que debería ver lo que Él dijo a los discípulos. Hacer, id por todo el mundo y enseñad y predicad y sanad. Siempre deben estar combinadas. ¿Cuál es el problema? Los pastores están revoloteando sobre las iglesias que conocen la verdad mientras miles perecen sin Cristo. Si se diera la instrucción adecuada, si se siguieran los métodos adecuados, cada miembro de la iglesia haría su obra como miembro del cuerpo, haría obra misionera cristiana. Es muy fácil para nosotros acusar a los líderes, pero la cosa está mucho más cerca. Si pensaríamos, ¿cuánto hice yo en el último mes? ¿Cuánto hice yo para mis vecinos en el último mes? ¿Cuánto hice yo para mis compañeros de trabajo en el último mes? ¿Cuánto hice yo en el último año? Os aseguro que no hice suficiente para no tener vergüenza cuando me confronto con estas preguntas. Y sin apuntar con ningún dedo, creo que eso es válido para la mayoría de nosotros hoy. No estamos en la posición de colocarnos en un pedestal y acusar a los demás. La profeta sigue diciendo, pero las iglesias se están muriendo y quieren un pastor que les predique. Debe enseñárseles a traer un diezmo fiel a Dios para que Él las fortalezca y bendiga. Debe traérselas a la orden en la obra para que el aliento de Dios venga sobre ellos. Debe enseñárseles que a menos que puedan permanecer por sí mismas sin pastor, necesitan ser convertidas de nuevo y bautizados de nuevo. Las iglesias adventistas. ¿Necesitáis a alguien daros de comer cada día? ¿Cada semana? Pues necesitáis ser bautizados de nuevo. La obra misionera médica puede hacerse de la manera peor posible. El Dr. Kellogg ya nos lo ha demostrado. Pero la obra misionera médica es el medio elegido por Dios para manifestar la verdad del Evangelio. No habrá reemplazo para ella. Intentar decir que vamos a predicar en nuestro camino hacia el reino nunca tendrá éxito.
Se necesita hacerse una demostración y el pueblo de Dios solamente puede hacerla mediante el trabajo de amor y de sacrificio personal. Y lo que vamos a ver serán las falsas religiones del mundo unidas para cuidar por sí mismas, y habrá falsas énfasis en los servicios humanitarios. Habrá una falsa obra misionera médica, y francamente creo que eso está muy cerca delante de nosotros, porque los hijos de las tinieblas son más astutos en sus generaciones que los hijos de la luz. Pero el pueblo de Dios seguirá adelante. Así dice la profecía, no yo. El pueblo de Dios seguirá adelante y finalmente habrá dos caballos en esta carrera corriendo adelante, esforzándose a seguir. Y finalmente llegará el tiempo cuando es imposible trabajar más. Los que todavía guardan el egoísmo en sus corazones, los que eliminan a Dios y dependen del poder humano, que es inútil, llegarán a un punto donde simplemente el egoísmo no podrá seguir más. Oh, es difícil. Oh, no puedo hacer esto. Ya lo dejo. Y el pueblo de Dios llegará al mismo punto cuando sus vidas, todos los que los van a mirar les dirán, no puedes seguir amar a otros. El mundo va desplomándose. Este es un lugar donde el perro come el perro. Cada uno para él no puede seguir sirviendo a otros. Los fieles de Dios no tienen recursos, no pueden guardar sus vidas. ¿Y sabéis qué? Lo siguen haciendo sin importarlos, porque Dios les dijo hacerlo. Justificación por la fe y nada más que la fe. Esa es la demostración que se necesita hacer. Es una demostración dual. Primero es una increíble demostración de amor que sigue adelante, sirviendo a los demás, cuando nadie quiere hacer eso. Y segundo es un reconocimiento. Es decir, todos los que los ven comprenden que no hay manera posible de hacer eso. No hay manera de que ellos sigan vivos y hacer lo que hacen. Pero Dios provee, como a Elías, los cuervos. Y de este modo testificar se vuelve algo muy sencillo. Hermano, tú también puedes vivir como yo si quieres, es fácil. Dios provee, lo pone aquí en la Biblia. Déjame mostrártelo. Con todo este asunto, si ellos enseñan el sábado, si enseñan los 2300 días, si enseñan el espíritu de profecía, el estado de los muertos, la segunda venida, el santuario, enseñan todas estas cosas y no se puede decir, oh, paren de enseñar doctrinas. Eso es el evangelio social. Hacia eso nos dirigimos. Tenía unas citas que no estaba seguro si leerlos o no. Bueno, los voy a leer. Que dicen exactamente eso, que con la presentación de la verdad debemos mezclar compasión, misericordia, debemos mezclar todas estas cosas. Podemos buscar por el cielo y por la tierra y no encontraremos verdad revelada más poderosa que la que se manifiesta en las obras de misericordia hechas en favor de quienes necesiten nuestra simpatía y ayuda. Esta es la verdad como está en Jesús. Cuando los que profesan el nombre de Cristo practiquen los principios de la regla de oro, acompañará el Evangelio el mismo poder de los tiempos apostólicos. No hay verdad más poderosa que la obra misionera médica. Lo siguiente, Isaías 58, el amor revelado hacia la humanidad doliente da significado y poder a la verdad. Se trata de un asunto muy serio. Os recomiendo estos libros. Y estos libros. Yo he escrito uno y lo recomiendo también, pero más allá de reconocer el problema, aprender la solución. Y si me permiten ser tan atrevido, creo que la providencia del Señor trabajó de esta manera antes de escribir este libro. Y la única razón por que me he involucrado en este asunto es que había escrito antes un libro que trataba con la solución, pero sin tener ninguna conexión, ni tener la más remota idea que voy a llegar a predicar esto sobre la apostasía omega. Disoso es la palabra que significa a la vez salvación espiritual y curación física, que nunca deben separarse. Por favor, estudien este tema. Gracias por su paciencia. Dios os bendiga a todos.